Había una vez una familia. ¿Pero qué familia? No vivían en una ciudad de peluche, no, pero casi. El papá, que se llamaba Roberto, y la mamá, que se llamaba Elena, tenían un solo hijo. Su nombre era Mateo. Y para ellos, Mateo era todo. Era su sol, era su luna, era su recibo de la luz, porque ¿cómo consumía energía? Desde que Mateo era un bebé chiquito, envuelto en cobijas suaves, sus padres lo veían y pensaban: este niño va a ser grande, y se lo creían. Vaya que se lo creían. Se pasaban las noches mirándolo dormir, cuidando que no tuviera frío, que no tuviera calor, que no soñara con monstruos feos que no fueran de peluche. Roberto trabajaba todo el día. Llegaba a la casa cansado, con los zapatos gastados y el espíritu un poquito arrugado. Pero veía a Mateo y ¡puf!, se le olvidaba todo. Se ponía a jugar con él en el suelo. Hacían carreras de carritos. Construían torres con bloques que siempre se caían. Elena, por su parte, era la maga de la casa. Hacía que la comida alcanzara para todos. Hacía que la ropa siempre estuviera limpia. Hacía que los abrazos curaran cualquier raspón en las rodillas. Para ellos no había nada más importante que ver a su hijo feliz y contento. Los sacrificios eran el pan de cada día. ¿Que Roberto quería comprarse unos zapatos nuevos? No, mejor para los útiles escolares de Mateo. ¿Que Elena soñaba con un vestido bonito para una fiesta? No, mejor para las clases de guitarra de Mateo. Todo era para Mateo. El mejor pedazo de pollo era para Mateo. El asiento más cómodo era para Mateo. El último dulce del frasco era para Mateo. Ellos se conformaban con poquito, con las sobras, con una sonrisa de su hijo, que para ellos valía más que todo el oro del mundo. Y así, poco a poco, fueron construyendo el futuro de su hijo con pedacitos de sus propios sueños. El tiempo pasó volando, como siempre pasa cuando uno está ocupado. Mateo creció. Se hizo un hombre alto, fuerte, con la ropa que sus padres le compraron, con la educación que sus padres le pagaron, con la confianza que sus padres le dieron. Roberto y Elena lo miraban con orgullo. Veían en él el resultado de todos sus esfuerzos, de todas sus noches sin dormir, de todos sus sacrificios silenciosos. Pensaban: lo logramos. Nuestro hijo está listo para el mundo. Pero no se imaginaban que el mundo, a veces, tiene formas muy extrañas de cobrar las facturas. Y la de ellos estaba a punto de llegar. Un día Mateo llegó a la casa, pero no llegó con una sonrisa, ni con un abrazo. Llegó con una maleta y una cara muy seria. Roberto y Elena lo vieron y sintieron un frío raro, un frío que no era por la ventana abierta. Mateo les dijo que se iba, que había conseguido un gran trabajo en otra ciudad, que iba a ganar mucho dinero, que iba a tener una vida importante. «Qué bueno, hijo», dijo Elena con la voz temblorosa. «Estamos muy orgullosos», dijo Roberto, tratando de sonreír. Pero la sonrisa no le salía. Sentía como si tuviera un nudo en la garganta, un nudo hecho de peluche duro. Al principio, Mateo llamaba por teléfono. A veces, mandaba un mensaje de texto, de vez en cuando. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes más raros. «¿Cómo están?», preguntaba, y antes de que pudieran contestar, ya estaba diciendo: «Bueno, los dejo que estoy muy ocupado». Esa palabra se convirtió en una pared de hielo entre ellos. Roberto y Elena se sentaban junto al teléfono, esperando una llamada que tardaba semanas en llegar. Y cuando llegaba, era como escuchar a un extraño, a un ejecutivo importante que no tenía tiempo para sus viejos. La traición más grande llegó un día de Navidad. Roberto y Elena habían preparado una cena especial, con los platillos favoritos de Mateo. Pusieron la mesa bonita, con velas y todo.
Se sentaron a esperar. Pasó 1 hora, pasaron 2, pasaron 3. El pavo se enfrió, las velas se consumieron, y Mateo nunca llegó, ni siquiera llamó para decir «no voy». Esa noche, el silencio en la casa era terrible. Era un silencio que gritaba. Gritaba abandono, gritaba olvido. Elena lloró en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Roberto la abrazó, sintiendo como su propio corazón se rompía en 1000 pedazos. Se dieron cuenta de que su hijo se había olvidado de ellos. Se había olvidado de los sacrificios, de las noches en vela, de los zapatos rotos de su padre, de los vestidos que su madre nunca se compró. Para el nuevo Mateo, el exitoso, sus padres eran una vergüenza, un recuerdo de un pasado pobre que quería borrar. Los había cambiado por amigos nuevos, por cenas elegantes, por un mundo brillante donde no había lugar para 2 viejitos sencillos. Y así, Roberto y Elena se quedaron solos, con el corazón hecho un trapo viejo y el eco de una risa que ya no existía en su casa. ¡Qué ingrato! ¡Qué falta de memoria! Los primeros meses fueron horribles. La casa se sentía inmensa, vacía. Cada rincón les recordaba a Mateo, su cuarto intacto, su silla en la mesa desocupada. Roberto y Elena andaban como fantasmas. Se movían despacio, hablaban poquito. A veces, Elena encontraba un juguete viejo de Mateo y se ponía a llorar. Roberto la consolaba, pero por dentro sentía lo mismo. Era un dolor profundo, como una espina clavada en el alma. Sentían que habían fallado, que todo su amor, todo su esfuerzo, no había servido para nada. Era como haber construido un castillo de arena para que el mar se lo llevara de un solo golpe. Pero un día, Roberto miró a Elena. La vio tan triste, tan delgada, y se enojó. Pero no se enojó con ella, se enojó con la tristeza. «Ya basta», le dijo. «No podemos seguir así, nos tenemos el uno al otro». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo vio una chispa en los ojos de su esposo. Una chispa de lucha. Roberto tomó su mano y le dijo: «Hemos vivido para él toda la vida. Ahora vamos a vivir para nosotros». Fue una decisión difícil. Era como aprender a caminar de nuevo. Pero sabían que tenían que hacerlo. O la tristeza los iba a consumir por completo. Poco a poco empezaron a reconstruir su vida. Pero sin peluche esta vez. Roberto desempolvó su vieja guitarra y empezó a tocar las canciones que le gustaban a Elena. Elena se inscribió en una clase de tejido y resultó que era buenísima. Empezaron a salir a caminar al parque, a tomar un café, a hablar de sus cosas, no de las cosas de Mateo. Descubrieron que todavía tenían sueños. Pequeños, sí, pero suyos. Roberto siempre había querido construir una silla de madera, y la construyó. Elena siempre había querido tener un jardín de flores, y llenó el balcón de macetas de colores. La casa empezó a llenarse de vida otra vez. Una vida diferente, más tranquila, más suya. Ya no esperaban la llamada que no llegaba. Ya no miraban la puerta esperando ver a alguien que no iba a entrar. Encontraron la paz en las cosas pequeñas, en el sol de la mañana, en el olor del café, en la compañía del otro. El dolor por la traición de su hijo seguía ahí. Sí, era una cicatriz, pero ya no era una herida abierta. Aprendieron a vivir con ella y descubrieron que su amor, el de ellos dos, era lo suficientemente fuerte para sanar. Ya no eran solo los papás de Mateo, eran Roberto y Elena, y eso era suficiente. Mientras tanto, en la gran ciudad, la vida de Mateo no era tan perfecta como parecía. El éxito es como un amigo falso. Te abraza cuando tienes dinero y te da la espalda cuando no. Mateo confió en las personas equivocadas. Hizo malos negocios. Sus amigos importantes
Esos que lo invitaban a cenas caras desaparecieron en cuanto empezaron los problemas. De repente, se encontró solo, sin dinero, sin trabajo, sin nadie a quien llamar. El mundo brillante y exitoso que había construido se derrumbó como un castillo de naipes. ¡Zas! Y se quedó sentado en medio de los escombros de su propia arrogancia. Fue entonces, en la soledad más absoluta, cuando se acordó. Se acordó del olor de la comida de su mamá. Se acordó de los juegos con su papá en el suelo. Se acordó de los abrazos que curaban todo. Se dio cuenta de que había cambiado el amor verdadero por un espejismo. Había cambiado un tesoro por un montón de vidrios de colores. La vergüenza que sentía era inmensa. Se dio cuenta de que los únicos que siempre lo habían querido de verdad eran esas dos personas a las que había abandonado. La vida, que a veces es muy justa, le estaba dando una lección muy dura, pero muy necesaria. Con el corazón en la mano y la vergüenza en la cara, Mateo regresó. Tomó un autobús y viajó de vuelta a su antiguo hogar. Cuando llegó, vio la casa. Vio las flores en el balcón. Tocó la puerta con miedo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podía pedir perdón por tanto daño? La puerta se abrió y allí estaban ellos, Roberto y Elena. Más viejos, sí, con más arrugas, pero con una paz en la mirada que él no les conocía. Lo vieron, y por un momento nadie dijo nada. Mateo solo pudo llorar. Lloró como un niño. Y entre sollozos pidió perdón. Perdón por ser un hijo ingrato. Roberto y Elena se miraron. Vieron el arrepentimiento en los ojos de su hijo. Vieron su dolor. Y a pesar de todo, su corazón de padre se ablandó. No hubo gritos. No hubo reclamos. Solo hubo un abrazo largo, silencioso. Un abrazo que decía: te perdonamos, porque la familia es así. Es el único lugar al que siempre puedes volver, no importa qué tan perdido estés. Mateo aprendió la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no está en el dinero ni en la fama, sino en el amor incondicional de quienes te vieron nacer. Y ese amor, a diferencia del peluche, nunca pasa de moda.